Buenas noches. Saludos a todos. Hoy es 14 de mayo y estamos dando con este audio inicio a la introducción del debate que se planteó para este foro chat sobre algunas cuestiones de la táctica y las políticas que desde la fila de nuestra organización deberían asumirse. Indiscutiblemente que esta circunstancia venezolana, ubicada en el contexto de una crisis general del imperialismo, de la exacerbación de las contradicciones interimperialistas, que toman algunas veces en referencia en cuestiones muy particulares, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el coronavirus, la actitud que tuvo China en torno a eso, es de parte de los norteamericanos y de algunos otros países de esa tendencia, señalando pues una responsabilidad de China en una cuestión que resulta una controversia bastante fabricada, porque en definitiva la posibilidad de que ahí exista alguna manipulación o que exista alguna política perversa de parte de Chile va a quedar al descubierto. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que se está planteando ahorita ese debate, incluso con cuestiones como la de señalar de parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se arrepiente de haber firmado el acuerdo para poner fin a la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Y bueno, son parte pues son parte de las contradicciones. Indiscutiblemente que eso afecta bastante la situación venezolana, toda vez que este es un territorio en disputa. eh, Hay algunas de esas superpotencias que apoyan al régimen de Maduro, y esto hace también que se abran las posibilidades de que la oposición pueda utilizar estas contradicciones para impulsar las luchas que nos corresponden como venezolanos, que son parte del restablecimiento de la democracia en el país, de la vigencia de la Constitución, del Estado de Derecho, del orden constitucional y del inicio de un proceso de reconstrucción de un país que ha sido destruida por estas políticas antinacionales y antipopulares. Indiscutiblemente que el papel que nos toca jugar como venezolanos, como luchadores por la libertad, por la democracia y por el bienestar de nuestro pueblo, no debe llevarnos en ningún caso a la idea de que debemos alinearnos en uno de estos bloques en relación a esas contradicciones y a esas luchas entre las distintas potencias imperialistas. A nosotros nos corresponde luchar por los intereses de nuestro país. Nos corresponde solicitar el apoyo y la ayuda de todos los países, de todos los pueblos, de manera que eso pueda garantizar hacerla de una manera menos costosa el cambio político que requiere con urgencia nuestro país. Así que debemos tener perfectamente claro de que nosotros en esta lucha no intervenimos en la relación de apoyar a tal o cual imperialismo. Simplemente tenemos nuestro propio planteamiento, tenemos nuestras propias ideas políticas, y como pueblo trabajamos porque todos los respaldos a nivel internacional puedan lograrse, porque de verdad los necesitamos. Lo necesitamos. Estamos enfrentando un régimen que no es cualquier cosa, es de verdad una organización criminal, que ya hemos visto cómo en estos últimos tiempos, pues que cada día se van poniendo más al descubierto, no tan solo sus acciones criminales, sino sus acciones antipopulares y antinacionales. Entonces, desde luego que eso debe conducirnos a la idea clara de que nuestra lucha debe desarrollarse de una forma autónoma, con nuestros propios criterios, pero tratando de lograr el más amplio respaldo de pueblos y gobiernos a nivel internacional.
Los últimos acontecimientos que se han vivido en Venezuela han reafirmado lo que nos venimos sosteniendo desde hace largo tiempo, en el sentido de que no hay posibilidad de solución a nuestros problemas nacionales si nosotros no somos capaces de derrocar a la dictadura. La dictadura es realmente un obstáculo. El usurpador constituye hoy en día no únicamente la jefatura de una banda criminal, sino que es además de eso una banda de forajidos totalmente conscientes y que obran en conocimiento de lo que son los efectos que tienen las políticas que están adoptando. Señalemos simplemente lo que se ha venido haciendo en relación al coronavirus. Una situación ya de por sí compleja en el momento que estaba prácticamente como dándose inicio a una nueva fase de la lucha del pueblo venezolano. Bueno, se atraviesa la pandemia y luego en medio de ella lo que fue la política del gobierno, que en realidad tuvo el apoyo de todos los factores de oposición y los apoyos también de la ciudadanía, por cuanto la situación desastrosa que hoy en día se vive en el sistema de salud en Venezuela hacía totalmente aconsejable que se tomaran el máximo de medidas de precaución para tratar de evitar que el virus se expandiera. Eso llevó al gobierno a utilizar esa situación de confinamiento, de aislamiento físico, de aislamiento social, para convertirla realmente en un tiempo donde no cesó la represión, la detención de factores descontentos dentro de la Fuerza Armada, la, de todo lo que fue la represión a las manifestaciones en contra, a los señalamientos, a los periodistas, a las enfermeras, a la gente que hacía alguna divulgación para tratar de infundir temor. Bueno, a eso se le agrega lo que después ocurre con la llamada invasión de Macuto, de Chuao. Es decir, donde en definitiva las manos del gobierno están metidas e indiscutiblemente que es una acción donde son confundidos y engañados algunos sectores de ese descontento militar que estaba asilado en Colombia, y bueno, y se organizan y son embaucados en una operación a todas luces vendida, que el gobierno conocía, como ellos mismos lo han señalado, de lo cual los sectores de oposición que tuvieron algún acercamiento pues con esa fórmula al inicio, es decir, se habían retirado de allí, y donde prácticamente eso se hace sin ninguna conexión política, sin ninguna relación con los partidos. Sin embargo, el gobierno se aprovecha de todo eso para tratar de sacarle punta, establecer una responsabilidad que al final se les cae porque no hayan cómo atar todos esos cabos, y eso queda demasiado al descubierto, pues, y prácticamente les ha dificultado que ellos pudieran tomar alguna acción en ese sentido. Pero lo que quiero señalar con esto es cómo el gobierno ha utilizado todos estos elementos para reprimir, para ir preparando sus grupos militares, lo que ellos llaman sus grupos de defensa de la patria, etcétera. Es decir, los colectivos, la milicia, grupos paramilitares y toda la conexión eso con grupos internacionales, es decir, llámese LN, disidencia de la FARC, Hezbollah, etcétera, etcétera. Es decir, con todos esos factores, lo cual indica que para el gobierno no hay ninguna búsqueda de llegar a un acuerdo y de llegar a un entendimiento. Claro, la operación antinarcóticos que Estados Unidos, en combinación con otros países,
cumplen en la zona del Caribe y que, bueno, afecta directamente al gobierno de Venezuela, acusado de narcotraficante, empezando por Maduro, pero además de eso, donde está documentado y hay mucha inteligencia desarrollada sobre esto, en el sentido que desde aquí salen muchos de los envíos que van hacia Norteamérica, hacia Europa y hacia otros países. Desde luego que esto crea un cuadro bastante delicado desde el punto de vista interno. Podríamos señalar en este fragmento de que la situación que se vive en Venezuela con todos estos ingredientes que he señalado muy sucintamente es una situación bastante delicada, bastante compleja, pero que en definitiva nos lleva a nosotros a una conclusión. No es ahorita una elección posible, no puede ser la opción de morir o morir o de la pandemia del hambre. Es decir, eso no puede ser la opción. En todo caso, la opción principal que tenemos los venezolanos es la opción de luchar para derrocar esta dictadura, para reconstruir a nuestro país, para rescatar nuestra soberanía y para darle el rumbo que le corresponde a Venezuela, que la lleve a lograr el desarrollo, el bienestar y el progreso para todos los venezolanos. El cuadro que se ha creado tampoco es nada favorable para la fuerza del gobierno. La crisis ha seguido agudizándose, ya mantener a la gente en su casa en estas condiciones no es viable. Es decir, la gente está pasando hambre, no tiene que buscar la manera de llevar algún ingreso en la casa que les permita adquirir los alimentos. El costo de la vida se ha disparado en estos últimos días. Es decir, el salario es aumentado y eso se convierte en nada, en poquísimo tiempo. La moneda totalmente desvalorizada, con el imperio prácticamente del dólar, alguna presencia del euro y otras divisas, pero el bolívar realmente ha perdido su valor, ha perdido el valor del trabajo, ha perdido el valor la moneda y ha perdido el valor la política que se hace desde el gobierno. Es decir, porque lo que es una política marcada por la mentira, por la maniobra, por la intriga, por la zancadilla, por la represión y sobre todo por la indolencia ante los problemas que vive el pueblo venezolano, por el ejercicio de una represión permanente, que en estos días se ve además incrementada y cada día es mayor la amenaza que se establece. Se acaba de aumentar aumentar el tiempo de cuarentena, de prorrogar por 30 días más, en la idea de mantener a la gente en su casa, porque ya la gente empieza a salir en protesta por la gasolina y no tienen gasolina que ofrecer, en protesta por la falta de alimentos y no tienen los alimentos que puedan ofrecer, en protesta por los salarios, en protesta por el desempleo, en protesta porque no pueden sembrar, se están perdiendo las cosechas. Es tiempo de cosecha, es tiempo de siembra, no tienen gasolina, no tienen cómo mover el aparato en el campo, pero además no hay semillas, no hay fertilizantes. En Venezuela hoy en día lo que hay son calamidades, lo que hay es miseria, lo que hay realmente una situación crítica e inaguantable. Es decir, los presagios no son buenos de parte del pueblo. La gente cada día confía menos en la palabra del gobierno, cada día le cree menos. No hay ninguna justificación de prolongar una cuarentena en vez de empezar a buscar una salida ya al confinamiento de manera progresiva, porque las cifras están indicando, aún con el ligero incremento que hay en estos últimos tiempos, que son todavía manejables y que debe empezarse el desconfinamiento. Sin embargo, eso no se ejecuta porque el gobierno no tiene la gasolina y se va a poner en evidencia inmediatamente cómo garantiza el transporte. Y además las protestas van a ser mayores. Eso indica una gente en la calle, una gente que necesita un mayor consumo, una gente que
que va a reclamar el trabajo, empresas que hay que reactivar, etcétera. Es decir, una situación bastante calamitosa desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los apoyos que cada día en mayor medida va perdiendo el gobierno. Que las fuerzas de oposición no han sido capaces de aprovechar totalmente esta circunstancia. Eso es verdad. Eso es verdad, pero eso no le quita la razón a lo que estamos diciendo, que cada día la situación es más crítica para el gobierno. La oposición puede enmendar, la oposición es mayoría, la oposición tiene un importante apoyo, tiene un importante respaldo internacional, tiene la capacidad de hacer hoy en día, que necesita corregir, que necesita elaborar tácticas, que necesita una línea estratégica, que necesita una línea general estratégica, es decir, no son estrategias particulares. Así como uno decía, necesitamos una táctica general, no son únicamente las tácticas para abordar tal o cual problema, no son las políticas para abordar tal o cual situación, son políticas generales, son políticas para coyuntura que den respuesta realmente a la necesidad que tiene el pueblo venezolano de ser conducido acertadamente hacia la victoria. Allí están algunos de los problemas de la oposición. Precisamente se ponen al descubierto en relación, o se ponen a flote en relación a esta situación de la llamada invasión de Macuto. Pues empieza la gente a decir, bueno, que hay que concentrarse prácticamente en la cuestión electoral, como si esa no hubiese sido una de las vías que más se han trabajado, que más se han trillado y que ha sido negada por el gobierno. El gobierno lo que está ofreciendo simple y llanamente es la posibilidad de unas elecciones parlamentarias, porque necesita darle un manto de legalidad a su postura, porque necesita ver cómo se quita de encima esa dualidad de poderes que existe en el país, cómo la deslegitima, cómo logra restablecerse ahí y marcar más sólidamente su dominio del país y lograr pues que también desde el punto de vista internacional se le suspendan sanciones y pueda tener una situación un tanto más favorable. Entonces, esas cosas que hoy en día están presentes no pueden llevarnos en ningún caso ni a la división de la oposición, ni a crear ilusiones de que esas elecciones parlamentarias van a ser alguna solución para el problema que hoy en día vive el país. De todas maneras, creo que ante esas elecciones hay que tomar una situación en concreto. En principio hay que estar preparados también para dar una respuesta que sea eficiente. Es decir, que pueda lograr éxito y desbaratar el plan de los usurpadores. Es decir, hay que jugar con audacia, hay que jugar con flexibilidad, y hay que saber que en políticas duras, en políticas de momentos tan difíciles como se vive hoy en día en nuestro país, que tienes un régimen agonizando, pero un régimen que tiene capacidad de hacer daño y lo está haciendo. En torno a eso, o en relación a eso, nosotros debemos estar preparados en condición también de dar una respuesta en ese terreno. Desde luego que tenemos hoy en día la ventaja ya de la posición expresada por una cantidad bastante significativa de países. Son más de 50 países que se han manifestado en el sentido de que no reconocerán una asamblea producto de un fraude electoral, producto de unas elecciones que no sean libres, que no sean democráticas, que no tengan la participación de todos los sectores. Es decir, que no pueda hacerse una amplia campaña electoral y que sea el pueblo, el ciudadano, quien decida con su voto quiénes van a integrar esa Asamblea Nacional. Para los que estamos en la idea, y así lo hemos expresado públicamente, de que el país debe orientar, sus luchas en la dirección de lograr una rebelión. Para los que estamos en esa idea, es fundamental que nosotros, en medio de estas circunstancias,
que tiende a generar también cierto desconcierto. Cierto desconcierto. Debemos levantar con mucha fuerza la idea de que Venezuela necesita una sublevación general, necesita una rebelión general. Eso quiere decir que si no pudimos con una rebelión democrática que se ha escenificado, y alguna gente lo señala con razón, si no pudimos con una rebelión popular, con el enfrentamiento de calles, con las barricadas, con todas las formas que se han explorado, si no se ha podido por la vía de combinar acertadamente los levantamientos militares, las insurgencias militares, las protestas entre las Fuerzas Armadas, que muchas de ellas no han pasado simplemente de ser una buena intención, han muerto en su cuna o han muerto antes de nacer. Han muerto antes de nacer. Se han quedado como planes no natos. Entonces, prepararnos para eso, tener una guía en esa dirección, es lo que en cierto sentido va a contribuir para que cada revés que se tenga en la lucha, cada obstáculo que se nos interponga, cada posibilidad que se vea frustrada, no se convierta realmente en un desastre dentro de la oposición, en un desconcierto, en una pérdida de rumbo, en una pérdida de perspectiva, en una pérdida de la confianza, en divisiones, en atomizaciones, en una serie de diatribas estériles que para nada contribuyen para la formación realmente de una fuerza de cambio. Y precisamente ahí creo yo que está el problema, en la necesidad de formar una fuerza de cambio. Si algo requiere una estrategia que tenga como vía la rebelión general, es precisamente la construcción de toda esa articulación de fuerzas que se necesita, de toda esa integración de diversidad de factores para que puedan coincidir en la acción, en la lucha, para que puedan en una determinación clara, en una voluntad, en una disposición, en un coraje, en una valentía, en una conciencia nítida, ir nosotros hacia lo que es la conquista del poder político. No vamos a sacar a estos malandros del poder si no somos capaces de generar una fuerza que contrarreste la fuerza de ellos. Y hoy en día tenemos todas las condiciones para lograrlo. Tenemos el apoyo, tenemos un importante apoyo internacional, tenemos el apoyo de la mayoría de la población venezolana, tenemos el apoyo en todos los sectores sociales. Eso es muy importante. Todos los sectores sociales coincidiendo en la necesidad de un cambio y en la necesidad de salir de esta dictadura, de acabar con este régimen, iniciar un proceso de democratización, de reconstrucción, de recontracción del país, de reinstitucionalización de la República. Es decir, esas cosas, eso que nos da la ventaja, y ahí la disposición en la lucha manifiesta no únicamente en este conjunto de acciones espontáneas, sino en las acciones organizadas de los gremios, de los sindicatos, de los jóvenes, de todos los factores. Bueno, el mismo descontento expresado dentro de las Fuerzas Armadas, reiteradamente expresado dentro de las Fuerzas Armadas, que nos hacen decir que allí también somos mayoría, el descontento dentro de las mismas fuerzas policiales, dentro de todas las instituciones del Estado. Esto hace una debilidad. Ahora, ¿qué tiene el gobierno? Tiene el control del aparato de Estado, tiene el apoyo del alto mando militar y tiene el apoyo de la jefatura de los cuerpos policiales. Eso hace realmente que ellos puedan, combinado con los tribunales, con el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, ejercer una dictadura con algunos visos de legalidad.
lo cual no exonera de crímenes que han venido denunciándose y que se van a seguir produciendo en el país porque forma parte de la naturaleza del régimen y es parte de su política, es parte de su estrategia, generar miedo, generar terror, de manera de que la población se inhiba por el alto costo que significa cualquiera protesta política. Sin embargo, nosotros tenemos un pueblo que ha dado sobradas muestras de coraje. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta la organización, hace falta elevar la conciencia política, hace falta montar realmente toda esa articulación de fuerza, una dirección política general, una dirección, digamos, operativa, es decir, que se ocupe de la política del día a día, y sí, y una organización de los partidos políticos, de los gremios, de los sindicatos que se ponga a tono con estas circunstancias, que entienda que la circunstancia política nos obliga a tener organizaciones de combate político. Son organizaciones de combate político fundamentalmente los partidos políticos, deben serlo, fundamentalmente los partidos que expresan una voluntad de cambio, que tienen una decisión de cambiar al país. Pero todas las organizaciones gremiales y sindicales tienen que romper con el burocratismo, tienen que hacer cada día más participativa a su militancia, a su base, a sus asociados, es decir, de manera que ahí podamos tener también una fuerza decisiva para los enfrentamientos que vienen. Y cada sector levantando sus reivindicaciones, levantando sus exigencias, de manera que de verdad lo que se logre como poder provisional, lo que se logre en ese transcurso de tiempo sea para beneficio de todos los venezolanos. No un reporte de botín, no para beneficiar solamente a una élite, sino para que todos los sectores del pueblo venezolano se sientan favorecidos y nosotros podamos levantar una nación de progreso y de bienestar.